Hola mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy viernes penitencial, viernes 9 de agosto. Yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces dará a cada uno lo que merecen sus obras. Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero llegar al Hijo del Hombre como Rey. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para este viernes 9 de agosto. Hermanos, ustedes saben que estamos leyendo el Evangelio de San Mateo. El Evangelio de San Mateo nos habla a nosotros hoy acerca de las condiciones para seguir a Jesús. Hemos tomado el capítulo 16, versículo 24 hasta el 28. Y esta perícopa, esta parte del Evangelio, a su vez se divide en tres grandes partes. La primera parte habla acerca de estas condiciones para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Los sinópticos también hablan de esto. Marcos en el capítulo 8, versículo 34 y capítulo 9, versículo 1. San Lucas en el capítulo 9, versículo 23 al 27. Y San Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces dijo Jesús a sus discípulos. Vea qué interesante esto. El Señor Jesús, después de dar el primer anuncio de la pasión, como lo veíamos el día de ayer, ya se dirige directamente a sus discípulos y les va a hablar de una manera contundente. Les va a hablar claro. El Señor les dice: si alguno quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Qué palabras tan duras las que el Señor les está diciendo a estas personas. Primero, el Señor acababa de dar el primer anuncio de la pasión. El Señor no dijo de qué manera iba a morir. El Señor solamente dijo que los sumos sacerdotes y los escribas lo iban a tomar, lo iban a matar, pero que Él resucitaría al tercer día. San Mateo capítulo 16, versículo 21. Sin embargo, aquí el Señor está diciendo algo importante. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Para poder seguir a Jesús, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Hermanos y hermanas, nosotros tenemos tres enemigos. Hay tres enemigos del alma: la carne, el mundo y el diablo. Y de estos tres, el más fuerte, el más peligroso es la carne, nosotros mismos. Y el Señor nos está hablando a nosotros que nos tenemos que negar a nosotros mismos. Y este negarnos a nosotros mismos es una guerra, es una lucha, es una batalla espiritual fuertísima. De hecho, hay un libro que yo quiero mucho, que me encanta, que se llama El Combate Espiritual. Y este libro nos habla a nosotros de 4 pasos para vivir un verdadero combate espiritual. El primer paso es la confianza en Dios. Y el segundo es la desconfianza de nosotros mismos. El tercero es el fomento de las virtudes. Y el cuarto es la vida de oración. 4 pasos para dar una guerra, una batalla espiritual. Y aquí el Señor nos está diciendo: niéguese a usted mismo. ¿Quiere seguir a Jesús? Niéguese a usted mismo. ¿Y qué debemos negar? ¿O de qué debemos negarnos?
muchas veces de nuestras costumbres, la educación, todo aquello que hemos hecho durante tantos años y que cuando queremos encontrarnos con Jesús no nos permiten, aquellos que llamamos hábitos malos, vicios que hemos ido desarrollando, adquiriendo a lo largo y ancho de nuestra vida, cuando queremos seguir a Jesús vienen a estorbarnos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Negarnos a nosotros mismos, morir a nuestros gustos muchas veces, morir a nuestras inclinaciones para poder vivir para Jesús. San Juan Bautista lo dijo de otra manera: conviene que yo disminuya para que crezca Él, para que Cristo crezca. Niéguese a sí mismo, niéguese a sí mismo, dijo el Señor. Pero dijo algo aún más terrible para esos apóstoles que lo estaban escuchando: tome su cruz. La cruz en la época de Jesús era algo sumamente negativo. Vea, la cruz en la época de Jesús era signo de maldición. Todo aquel que moría colgado en un madero, lo repite Gálatas capítulo 3, versículo 13, maldito todo aquel que cuelga en un madero, una cita tomada de Deuteronomio. La cruz para Jesús era signo de impureza, de maldición, de oprobio, de ignominia, de humillación. En la cruz, el imperio romano, que era el imperio de turno, que estaba en la época de nuestro Señor Jesucristo, castigaba a las personas que eran antisociales totalmente, personas que eran tomadas como peligrosas, ladrones, personas que iban en contra del imperio, personas que verdaderamente para ellos merecían morir en la cruz. Era lo peor de la sociedad. Sin embargo, el Señor, vea lo que les está diciendo a estos hombres: tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Y después de que se niegue a sí mismo, tome su cruz, ahí sí el Señor pronuncia esta palabra que nos gusta mucho: sígueme. Qué interesante esto. Algo de esto podríamos encontrar en el Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 14 dice: y si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla orando y buscando mi rostro y deja su mal camino, se vuelve a mí, yo me volveré a ellos. Vea qué interesante esto. El Señor quiere que nosotros lo sigamos, pero primero tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos, a dejar nuestro mal camino, a tomar la cruz de cada día, para poder seguir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Algunos de ellos se preguntarían: bueno, Señor, ¿y cómo podemos nosotros negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirte? Y viene la segunda parte de esta perícopa que hemos escuchado. Versículo 25. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero quien pierda su vida por mí, la encontrará. Pues, ¿de qué le serviría al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Pregunta nuestro Señor. El que quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la encontrará. Es decir, hay que darlo todo por amor a Jesús. Hay que darlo todo, absolutamente todo, por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vaciarnos de nosotros mismos para poder vivir para el Señor, para poder vivir para Él. Buscar a Él, entregarle toda nuestra vida al Señor Jesucristo. Y si tenemos que entregar nuestra vida por amor a Él, pues entregarla por amor a Él. Porque dice el Señor: quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí, ese la encontrará. Qué bonito es que nosotros pudiéramos llegar a ser consecuentes con estas palabras y estar dispuestos a dar nuestra vida por amor a Jesús. Vea que en la iglesia primitiva las persecuciones eran terribles, como lo vemos ahorita. El mismo Papa Francisco dijo que en este mundo actual hay más mártires que en la iglesia antigua, que en la iglesia primitiva. Sin embargo, en la iglesia primitiva existían algunos títulos que se le daban a las personas que hoy pues casi no se usan. Pero sin embargo, dirían: vea, las personas que morían por amor al Señor se llamaban los famosos mártires. Eran los que llegaban a entregar su vida por amor a Jesús. Y aquellos que entregan la vida son coronados pues con el martirio. La corona del martirio les da la vida eterna. Realmente la gente que entrega su vida por amor al Señor, la Iglesia Católica dice que ya están con Él en el cielo porque dieron testimonio de nuestro Señor. Porque se cumple esta palabra que dice el Señor: quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí,
ese la encontrará. Aquellas personas que hasta las últimas consecuencias profesaron su fe, se sostuvieron en su fe, pero que los mataron por su fe, se llaman mártires, mártires. Hay personas que los persiguieron tanto que estuvieron a punto de matarlos, pero que sostuvieron su fe, confesaron su fe delante de sus verdugos, pero no los mataron, no fueron mártires por X o Y motivo. Entonces se les llaman confesores. Cuando usted lea en algún documento antiguo y escuche esta expresión, los confesores, no es un sacerdote, un presbítero, un cura o un obispo que esté confesando, no. Sí, lógicamente que también le dicen confesores. La palabra confesor era aquel que confesaba su fe sin importar que le quitaran su vida, solamente por amor al Señor. Confesores eran los que confesaban. Y aquellos que tal vez ya llegaba el momento de dar testimonio, de entregar su vida por amor a Jesús, pero que por el miedo llegaban hasta blasfemar, llegaban a negar la fe cristiana, pues esas personas eran expulsadas de la iglesia primitiva, los famosos apóstatas o algunos famosos herejes que no solamente negaban la fe y le quemaban incienso al emperador o a los otros dioses, sino que sencillamente estas personas llegaban a decir herejías para poder salvar su vida, para que no los tomaran como cristianos, y ya cuando los verdugos se iban, otra vez querían entrar a la iglesia primitiva, pero como ya habían negado su fe, sencillamente los tenían muchas veces fuera y tenían que empezar todo un proceso de reinserción a la iglesia primitiva, procesos que duraban a veces muchísimo tiempo para volver a ser aceptados al interior de esta iglesia. Esas personas nos enseñan a nosotros a darlo todo por amor a Jesús, a entregarnos por amor a Jesús. Qué bonito es que nosotros pudiéramos hoy decir, quiero dar mi vida por amor a Jesús, quiero dar mi vida por defender mi fe. Pero hoy en día, mis hermanos, vemos tanta gente que está negando la fe, tanta gente que se va a cultos protestantes, o tanta gente que se mantiene en otros lugares, en una vida o caminando por la puerta ancha, como diría el mismo Señor, una vida pagana, negando totalmente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros que creemos en Él, debemos estar dispuestos a dar nuestra vida por amor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Diría otra traducción, si arruina su vida. Y vea que hoy en día hay un gran movimiento de personas que han alcanzado la fama, han alcanzado el éxito en el mundo y se vuelven a Jesucristo y lo abandonan todo por amor al Señor. Vemos actores, vemos actrices, vemos cantantes, vemos personas, ingenieros, toreros, personas que en el mundo rayaron con la fama. En el mundo se encontraban en unos puestos extraordinarios que cualquiera persona del mundo quisiera tenerlos, pero se encuentran con Jesús y abandonan todo para acercarse a Él, para servirle al Señor. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma, si arruina su vida? O se pregunta la Biblia de Jerusalén, ¿qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Absolutamente nada. Jesucristo nos dio la vida, nos la dio gratis. El Señor nos dio la vida eterna, murió en la cruz por amor a todos nosotros. Él se negó a Él mismo. Dice el cántico de los Filipenses que no hizo alarde de su condición de Dios, de ser igual a Dios, sino que se anonadó. Anonadarse es negarse, rebajarse hasta el extremo. Se negó a sí mismo. El Señor tomó su cruz y nos dio a nosotros la salvación. ¿Qué podemos dar nosotros a cambio de nuestra vida? Nada. Ya Jesús nos dio a nosotros la vida eterna. Solamente tenemos que seguirlo a Él, seguir al Señor y amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Porque, hermanos y hermanas, este mundo es transitorio. Esto es un paseo, estamos de paso por este mundo. Y algún día volverá nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, lo que la Iglesia Católica llama la parusía, la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor va a venir por su iglesia y cuando el Señor venga, el Señor nos va a pedir a nosotros también cuentas de cómo hemos vivido. O tal vez nosotros partamos de este mundo al juicio particular delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos encontremos con Él y el Señor nos va a preguntar cómo vivimos. Vea que el Padre Carlos Cancelado, cuando tuvo esa experiencia de irse al más allá, al cielo, Dios le hizo 4 preguntas. Yo estaba entrevistando al Padre Carlos allá en la isla de Mezcaltitlán y el Padre
contaba esto, a mí esto me quedó muy grabado en el corazón. Nuestro Dios le preguntó al padre Carlos, dijo: Carlos, ¿tú me amaste? Carlos, ¿tú te amaste? Carlos, ¿amaste a los demás? Carlos, ¿amaste lo que hacías? ¿Verdad qué interesante esto? El Señor Jesucristo, o sea, que partamos, quién sabe, hoy, mañana o dentro de tantos días o años a la presencia del Señor, o que el Señor venga por su iglesia, porque esa es la esperanza, que el Señor regrese por su iglesia, esa es la fe que nosotros tenemos. ¿Cómo nos vamos a presentar delante del Señor? Vea que la tercera y última parte de esta perícopa dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre, con sus ángeles, claro, como Rey de Reyes, como Señor de Señores. Y entonces pagará a cada uno según su conducta. Vea qué interesante esto. Si nosotros leemos el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 13, versículo 41, el Señor ya lo había dicho de otra manera: el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, que recogerán de su reino todos los escándalos y a los malhechores, y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Claro, el Señor va a venir, como Él lo dice hoy, y a cada uno le va a pagar según su conducta. A los malhechores, a aquellos que crean escándalos, al horno de fuego, y a los justos brillarán delante de su Padre. El Señor también lo había dicho en San Mateo capítulo 13, versículo 49, cuando habla de la selección de toda clase de peces, es decir, la selección de las especies. Dice: así sucederá al fin del mundo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, y allí será el llanto y el rechinar de dientes. Esta palabra horno de fuego es una palabra que se llama la famosa Gehenna. La Gehenna era el lugar donde en Jerusalén los judíos quemaban la basura a las afueras de la Jerusalén. En esta Gehenna se habla de llanto, se habla de rechinar de dientes, porque también en la época de los reyes, en esta Gehenna, en este horno, ofrecían los niños, sobre todo algunos primogénitos o algunos niños, hijos de algunas personas, los botaban a estos hornos, y entonces era el rechinar, el llorar de los niños. Entonces esto quedó en la mente del pueblo como un lugar de castigo, como un lugar donde la gente va a sufrir mucho a causa del fuego. Algunos teólogos o algunos biblistas se quedan solamente ahí con esa expresión de la Gehenna. Sin embargo, no debemos olvidar que el Señor Jesucristo, ya en el juicio de las naciones, en San Mateo capítulo 25, versículo 31 en adelante, sobre todo el 41, cuando el Señor habla del juicio final, del juicio de las naciones, cuando viene el rey, separa a las ovejas de los cabritos, a las ovejas le dice: benditos, justos, vengan, porque tuve hambre, me dieron de comer, estuve desnudo, me vistieron. Y el Señor les llama justos, benditos, vengan a mí, entren en el descanso que les tengo preparado, dice el Señor Jesucristo. Pero después le dirá a los demás: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces el Señor le da un cumplimiento a esta Gehenna, a este lugar de castigo. Le dice el Señor que es el fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Vea qué interesante esto. Dice el Señor: porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Esta también es una forma tradicional de la retribución, y no nos podemos quedar solamente en el toma y deme, o yo te doy y tú me das, pero sí tiene que haber una retribución. Es cómo estamos viviendo. A los malhechores, a los agentes de iniquidad, dice el Señor, van a ser arrojados al fuego que arde, al fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Y a los justos brillarán delante de mi Padre que está en los cielos, dice el Señor. ¿En cuáles de esos dos lugares nos ubicamos nosotros? Aquellos agentes de iniquidad, aquellos que se dedican a hacer el mal, son aquellos que no se quieren negar a sí mismos, que no quieren tomar la cruz y que no quieren seguir al Señor. En la misma Biblia encontramos personas que no quisieron seguir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Encontramos personas como el joven rico de San Lucas capítulo 18, versículo 18, que el Señor dice:
ven y sígueme, y sencillamente lo abandona. Encontramos personas que querían seguir a Jesús, pero al encontrar que Jesús no tenía nada, dice el Señor, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar su cabeza. Otro de los discípulos le dijo, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Y le dice Jesús, sígueme. Y deja que los muertos se entierren a sus muertos. Sin embargo, no siguieron a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estas personas que no quieren seguir a Jesús, que no lo quieren aceptar como Dios, como Salvador, que no quieren abandonar el mundo, la carne y el diablo, que quieren vivir por la puerta ancha, que no se quieren negar a ellos mismos para que Jesucristo viva verdaderamente en ellos. Estas son las personas que vivieron esta vida lejos de Dios, ya saben en la eternidad dónde van a vivir. A San Alfonso María de Ligorio los campesinos le preguntaban precisamente eso, esa era la pregunta que le formulaban. ¿Y en dónde vamos a vivir la eternidad? Y San Alfonso le respondía, ¿hacia dónde cae un árbol? Y los campesinos respondían con su sabiduría, hacia donde está inclinado. De la misma manera, hacia donde te inclinaste en este mundo, allá vas a vivir la eternidad. Si te inclinaste hacia Dios, te negaste a ti mismo, tomaste tu cruz, seguiste a Jesús, ya sabes dónde vas a vivir con Dios porque estuviste aquí con Él. Pero si negaste a Dios, no te negaste a ti mismo, negaste a Dios, no tomaste tu cruz de cada día, no seguiste al Señor, pues ya sabes dónde vas a vivir la eternidad. Y San Alfonso cierra con un broche de oro diciendo, el que reza se salva y el que no reza no se salva, dice el santo. Es decir, el que siga a Jesucristo tiene la vida eterna, la salvación, porque es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino solamente por Él. Hay que aceptar a Jesús como Dios, hay que reconocerlo en nuestro corazón como nuestro Salvador. Y verdaderamente ahí tendremos la vida. La vida está en aceptar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y reconocerlo como Dios y seguirlo, entregarle nuestra vida a Él sin importar absolutamente nada. Solamente servirle con santidad y con justicia a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria del Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno según su conducta. Y después dice el Señor, yo les aseguro, entre los aquí presentes hay algunos que no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Dice la Jerusalén que esta es una alusión clara a la destrucción de Jerusalén. Sin embargo, el Evangelio de San Mateo no nos habla a nosotros directamente de esta destrucción de la ciudad santa. Sin embargo, hace alusiones en San Mateo 10:23, en San Mateo también 24, en San Mateo 16:28. Vemos alusiones a la destrucción de esta ciudad, la ciudad santa. Sin embargo, podemos decir también lo siguiente. Entre los aquí presentes, dice el Señor, hay algunos que no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Es decir, ya el Señor estaba en medio de ellos. El reino de Dios ya estaba en medio de ellos. El tercer misterio luminoso, la venida del reino de Dios invitando a la conversión. El reino de Dios, el reinado de Dios llega con Jesús de Nazaret. ¿Y cuándo llega el reino de Dios? Cuando nosotros lo aceptamos en nuestro corazón. ¿A qué distancia está el reino de Dios? Aún sí de distancia. Aún sí de decirle a Jesús, sí, hoy me niego a mí mismo, tomo mi cruz y te sigo, Jesús, porque quiero tener vida y vida de abundancia, porque dice tu palabra en San Juan 10:10, que tú has venido para darme vida y vida en abundancia. Hoy, mis hermanos y mis hermanas, el Señor nos está haciendo un llamado a la conversión. Yo los invito que a través del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María nos volvamos a Él, le abramos el corazón a Jesús, renunciemos al mundo, al pecado, a la carne, al diablo y reconozcamos a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Dice el Salmo 34, versículo del 4 al 5. Ensalcen conmigo a Yahvé, exaltemos juntos su nombre. Consulté a Yahvé y me respondió, me libró de todos mis temores. Oremos. Ven, Señor, ven en ayuda de tus hijos. Derrama tu bondad inagotable sobre los que te suplican y renueva y protege la obra de tus manos
en favor de los que te alaban como Creador y como Guía. Amén. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para hoy viernes 9 de agosto. Qué palabra tan hermosa la que nos dijo el Señor hoy. Aquel que quiera ser discípulo mío, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Que hoy nosotros podamos aceptar esa recomendación que nos da el Señor. Que nos neguemos a nosotros mismos, que podamos tomar la cruz de cada día y podamos seguir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que lo reconozcamos como Dios y Salvador a través del corazón inmaculado de la Virgen María. Amén. Hermanos, antes de despedir este programa, quiero recordarles que he sido invitado a Europa y Tierra Santa. ¿Cuándo va a ser esta peregrinación? El próximo año 2020, del 15 de abril al 1 de mayo. Esta peregrinación lleva como título Caminemos con María para seguir a Jesús. Y la idea de esta peregrinación es estar en 6 países en un solo viaje. Queremos ir a Portugal a visitar a Nuestra Señora de Lourdes, de Fátima. Queremos ir a Francia a visitar a Nuestra Señora de Lourdes. Queremos ir a España a visitar a Nuestra Señora de Montserrat. Queremos ir a Italia a estar en una audiencia general con el Papa Francisco. Queremos ir a Bosnia y Herzegovina a visitar a Nuestra Señora de Medjugorje. Y queremos ir a Israel para recorrer los lugares donde estuvo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si alguno de ustedes me quiere acompañar, puede comunicarse a los Estados Unidos a los siguientes números: área 708-351-8868 o área 773-344-4816. He sido invitado como director espiritual y a mi vez yo los invito a que me acompañen en esta gran peregrinación del 15 de abril al 1 de mayo. También les recuerdo la campaña $1 para la evangelización. Queremos grabar una película católica y queremos, mis hermanos, que ustedes se unan a esta campaña. Estos días han estado muy lentos, tenemos aproximadamente unos $6.500, no hemos avanzado mucho en esta campaña. Hay personas que me dijeron: Padre, es que usted dijo en un video que tenía problemas con la cuenta de PayPal. Sí, pero la cuenta que aparece ya en la descripción es la cuenta nueva. Ahí ustedes nos pueden dejar esa donación de $1 para la evangelización a través de PayPal, o también a través de Bancolombia, a través de Wells Fargo o de Nequi, como está en la descripción de este video, tanto en YouTube como de Facebook. Y la última recomendación de mis hermanos: estamos buscando embajadores de la Buena Nueva, personas que quieran ayudarnos a evangelizar a este mundo que tanto lo necesita. ¿Y qué tiene que hacer usted para ser embajador? Vean, primero que tiene que estar suscrito a mi canal. Recuerden que estamos caminando hacia el 1.000.000 de suscriptores. Ya pasamos los 161.000 suscriptores en el canal. Necesitamos llegar a 1.000.000. Ese es el siguiente paso. Entonces, primero, suscribirse al canal. Segundo, reproducir el video. Tercero, darle me gusta. Cuarto, copiar el link. Y quinto, compartir el video con sus familiares y con sus amigos y pedirles que hagan el mismo ejercicio. Que se suscriban, que reproduzcan el video, que les den me gusta y compartan el video con sus familiares y amigos. Ahora sí, mis hermanos, yo los invito a que nos preparemos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.